Ser podcast. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos con una nueva entrega de nuestra sección Historia de la Ciencia o Ciencia 2.0 con nuestro compañero, el físico Pablo Arias. Pablo, bienvenido una vez más a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, una vez más. ¿Cuál es el tema que nos propones esta semana? Hace épocas estuvimos hablando del cerebro. ¿Por dónde quieres llevarnos en esta ocasión en esa maravillosa historia de la ciencia? Pues mira, como sabes, la ciencia es muy ancha. Entonces, en esta sección dijimos al inicio que íbamos a dedicarnos especialmente a relacionar ciencia e historia de la mejor manera posible. Y esta vez, en este capítulo, quizás haya un poco más de historia que de ciencia, pero siempre va a haber ciencia. Pero en todo caso, irá enfocado. Sí. Siempre van de la mano, así que de cualquier cosa. Todo el conocimiento va de la mano. En este caso vamos a hablar de acústica. Y bueno, como sabemos, vamos a refrescar a nuestros oyentes que la acústica es la parte de la física que se encarga del estudio del sonido, y que una rama de la acústica es el estudio de la transmisión del sonido en exteriores. Que aunque parezca lo contrario, fíjate qué curioso, Nacho, es una disciplina que es extremadamente complicada, en especial en su rama experimental. Te explico el porqué. Porque el número de variables que influyen en la transmisión del sonido son numerosísimas, y la obtención de medidas buenas no es sencilla, es compleja. Pero bueno, vamos a por ello. Estamos hablando, claro, de un entorno invisible, que es lo que le da también esa inaccesibilidad, entre comillas, ¿no? Pero vosotros los físicos tenéis maneras de atrapar y de medir todo, seguro. Vamos a contar una cosa. Antes de hablar de la historia, vamos a hablar un poquitín de la física. El sonido se transmite mecánicamente, es decir, necesita de un medio. En este caso, para hablar y para que nos oigamos los humanos, estamos en la atmósfera, en el aire, y el aire se va vibrando, se va estirando, se va encogiendo, y es la manera que tenemos de transmitirlo. Si estuviéramos en un lago, por ejemplo, imagínate en un lago perfecto, que estuviese, muy calmadito, y con una cuchara le diéramos en el borde, haríamos ondas que se irían propagando a lo largo de la superficie del lago. Pero si es una obviedad, y perdona que lo diga así, pero si no tuviéramos agua, si no tuviéramos medio, por mucho que le diéramos a la cucharita, no tendríamos ninguna onda. Pues así nos pasa en este caso con la voz o con el resto de los sonidos. Si no tuviéramos aire, un medio en el que se transmitiese esa onda, no se transmitiría. En el vacío no se transmite. Pero vamos a la parte histórica, ¿vale? Cuéntanos. Vamos me decías, al año 1666, que es casi un año diabólico, ¿no? Si le quitamos 1000, fíjate, nos quedamos con 1666. Ay, qué bueno. Pues no te lo he contado, pero vamos al 6 de junio, el 6 del Joder, 6. Ya ni te digo, vamos. Sí, pero también ocurre una cosa, porque en esas fechas Inglaterra utilizaba calendario juliano. Entonces no utilizaba el gregoriano. Bueno, es la segunda mitad del siglo XVII y nos vamos a la guerra anglo-neerlandesa. A ver, la escena es la siguiente. La flota flamenca se iba expandiendo y Francia iba a entrar sí o sí del lado neerlandés en el conflicto. Y la estrategia inglesa era bien clara en aquella época. Tenían que bloquear el estrecho de Dover, y para ello tenían flota preparadísimo en cada puerto, muy diligente, muy rápido, y algunos navíos vigilando el paso del mar. Y en el caso de atisbar al enemigo, pues tras el ruido de la batalla, tenían la orden de ir el puerto más cerca con todas las naves posibles a auxiliarlo. Entonces lo tenían claro. Estaban las naves vigilando, en el momento que oían los cañones de guerra, iban a por ellos. Claro, ¿qué pasó? Con esto que cuentas del ruido, imagino que es donde entra la física, ¿no? Correcto. Pero primero entra la curiosidad. Entonces, los ingleses están vigilando. Ven la flota flamenca en las cercanías de Dover, y son desigual el número y no quieren entablar batalla, y acertadamente viran a puerto. Pero son dados de caza, porque las naves neerlandesas estaban mejor preparadas, eran más ligeras, con más velocidad, y son dados caza, y como no les queda otra, comienza el enfrentamiento. Los cañones, y en Dover, que está al lado, no se oye nada. Y no van a su auxilio. En otros puertos, en cambio, sí que se oyen los ruidos de batalla, pero no salen porque les corresponde a Dover ir. Balance.
te puedes imaginar el desastre. 10 navíos hundidos y más de 1000 hombres en pérdidas. Y bueno, victoria neerlandesa, y aquí entra en acción el personaje de hoy, que es Samuel Pepys. ¿Y quién es este bueno de Samuel Pepys? Pues Samuel Pepys es uno de los personajes más curiosos en la historia. Pues mira, era un grande. Fue ni más ni menos secretario del almirantazgo durante los reinados de Carlos II y Jaime II en la Inglaterra de segunda mitad del siglo XVII. Y Samuel Pepys, que es de 1633 a 1703, escribió durante 10 años un detallado diario entre los años 59 y 69. Pero la minuciosidad y la detallada relación de los acontecimientos que el autor tuvo la oportunidad de vivir en primerísima persona en este periodo crítico de la historia de Inglaterra, la Restauración, convierten la obra en seguramente la más exhaustiva fuente de información histórica de aquel tiempo. Fíjate, Nacho, contaba todo y sin pudor ninguno. En unas páginas cuenta cómo fue sorprendido por su esposa cuando estaba intimando con alguna del servicio y las consecuencias que le ocurrió. Detalló tantas cosas como, por ejemplo, el incendio de Londres, y contaba, pues la subida de los precios de las viviendas allí, de tal manera que los historiadores toman mano para hacer sus trabajos de investigación a los diarios de Pepys. Pero bueno, fue Pepys el encargado de investigar qué pasó en la derrota inglesa. Y bueno, tomó declaración a los diferentes protagonistas de la batalla y constató que mientras en el puerto de Dover no se había oído nada, en puertos más lejanos se oyó con toda nitidez los ruidos de la batalla. Y Pepys no encuentra explicación a este fenómeno. Y en el diario escribe lo siguiente, es traducción mía. Dice lo siguiente: esto conduce a un gran debate en filosofía. Tenemos que entender filosofía como física, ¿eh? Dice, ¿cómo pudimos escucharlo nosotros y ellos no? El mismo viento que nos lo trajo a nosotros debería llevárselo a ellos, pero así es. Y es verdad, Pepys tenía razón. En aquella época los conocimientos de acústica quizás no eran tan avanzados, o por lo menos a partir de ese siglo XVII empezaron a hacérselo ver y a tenerlo más en cuenta, ¿no? Mira, te lo voy a explicar brevemente para nuestros oyentes. En primer lugar, históricamente es la primera vez en la historia que yo he encontrado que hablan de sombras acústicas, aunque ellos no sepan que están hablando de sombras acústicas. Tengo más, pero es en 1862, en la guerra estadounidense entre los confederados y unionistas, que les pasa algo parecido. En un sitio están esperando a que cuando se entable batalla y escuchen los ruidos, vayan a atacar, no lo oyen, y se produce la debacle. Pero ¿esto por qué se produce? Pues lo que he dicho, una onda, un sonido, necesita un medio que se transmita. En el caso del sonido en exteriores, en la atmósfera, si tenemos considerado que el viento te va a mover la masa, el aire, que es la portadora de la onda, te va a mover también la onda. Yo invito a nuestros oyentes que recapaciten, aquellos que viven de una relativa distancia de alguna carretera de comunicación, como puede ser la M30 o cualquier autopista. ¿Cómo verán? Observarán que en verano van a escuchar los sonidos del ruido de la carretera y en invierno no. Y esto se debe a que la temperatura juega también un rol en este fenómeno, y cuando disminuye la temperatura, los rayos acústicos se elevan, y cuando aumenta la temperatura, los rayos acústicos viajan hacia la Tierra, de tal manera que en verano, en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se escuchaba la batalla de los cañones en Bélgica, mientras que en otros sitios más cercanos no se oía nada. Y que lo escuchen los oyentes. Así está. Es aquí, la propagación del sonido de este fenómeno se debe al medio en el que se está propagando, y el viento juega un rol muy principal en él. Desde luego, son elementos, ¿no?, que marcan un poco la historia del ser humano, no solamente los actos que protagoniza, sino también desde el punto de vista de ese entorno físico en el que actúa. Pablo, muchísimas gracias, pero siempre añades algo más. Seguro que tienes algo en la recámara. Pues sí que lo tenía. Sí que lo tengo. Pues cuéntanos. Pues mira, pues fíjate, vamos a sentarnos todos porque esto es de importancia. Samuel Pepys, como he dicho,
era un pez gordo en la administración de la época. Era una persona que conocía pues a toda la corte, que era respetado, que era querido, que era un personaje importante. Bien, coetáneo a él, cerquita, uno estaba en Cambridge, que es Sir Isaac Newton, y Samuel Pepys estaba en Londres, pero es un personaje completamente diferente a Samuel Pepys. Isaac Newton es una de las mentes más preclaras que hemos tenido en toda la historia de la ciencia. Gracias a él hemos avanzado mucho, pero desde el punto de vista personal era una persona que tenía muy pocas relaciones. Bueno, nos sobra algún dedo de una de las manos para decir realmente los amigos que tenía Isaac Newton. Era una personalidad un poquitín compleja, pero casualidades de la vida, Isaac Newton y Samuel Pepys eran amigos. Entonces, sí, eran amigos. Yo he estado mirando, buscando la correspondencia entre los dos, que está en la Universidad de Cambridge, y bueno, he encontrado correspondencia de ellos, pero hablando de temas, aunque eran de ciencia, eran más banales. Las cartas que encontré estaba hablando que Pepys no entendía cuál era la probabilidad cuando jugaba a los dados con los amigotes y por qué perdía y por qué debía apostar más a esto, y Newton se lo explica, pero como se lo explica un catedrático a un alumno de tercero de básica. Es decir, la diferencia era muy grande. Pero aquí viene mi pregunta, Nacho. Dime. Aquí era mi pregunta, sí. El bueno de Samuel Pepys, buscando explicación a la derrota, es capaz de escribir en su diario que esto no se entiende. Si Samuel Pepys es amigo personal de, bueno, lo que he dicho, la mente más clara de la época, ¿cómo no se lo pregunto? Se lo tiene que preguntar. Le tiene que decir, a ver, Isaac, ayúdame en esto. ¿Por qué en Dover se escucha? Quizás no ha llegado la correspondencia hasta nosotros, esas cartas. No ha llegado la correspondencia en el caso de que haya habido. No lo sé. También he de decir una cosa, que Newton, que acertó en muchas cosas, en el caso de explicar la transmisión del sonido falló. Se fue más al modo del cómo explicó brillantemente la de la luz, pero en la del sonido falló. Y bueno, ¿sabremos alguna vez? No lo sé, ojalá. Pero yo creo que, bueno, que la paradoja está ahí, que el enigma está ahí y que ojalá, pues bueno, venga alguno que nos lo aclare en el futuro. Pero este enigma es nuestro. Desde luego, ya no hay tiempo para ello, ya me responderás en otra ocasión, porque sí, seguramente que la acústica y el sonido vuelve a aparecer en esta sección de Historia de la Ciencia, pero según te estaba escuchando, ese problema, ¿no?, que describía acústico Samuel Pepys, me acordaba yo, en 2011, en la revolución en Egipto, yo estaba en el Cairo y recuerdo que enfrente de casa yo vi los helicópteros Apache, los veía venir, ¿no?, por encima del Nilo. Estaba yo en la orilla, en uno de los puentes, les estaba grabando y te juro, es que, bueno, y aparece en el vídeo, no los escuché hasta que no los tuve a menos de 20 metros. Es que es alucinante. Sí, los inhibidores de sonido que tienen, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero hasta que no estaban justo enfrente, a muy poca distancia, bueno, digo 20, serán 30 o 40 metros, pero es igual, estaban muy cerca, no se los escuchaba, ¿no? Es quizás uno de esos misterios de la acústica. Nos hemos adentrado en esta sección, en una de ellas, y en otra pues ya podremos explicar. Pues mira, Pues mira, sí que acepto la invitación de explicar este tipo de fenómenos en el futuro, porque es muy curioso. Te cuento otro, así a bote pronto. Es muy posible que para orientarse en los fiordos, los vikingos, en los días de niebla, es muy posible que utilizasen el fenómeno acústico para poder percibir el eco y bueno, y así orientarse, aunque hay otras más teorías. Te cuento otra, por ejemplo. El faro de Alejandría, bien lo tienes que conocer tú. La palabra faro viene de faros, y faros es posible que tenga que ver etimológicamente con faraón también, bueno. Ahí construyen una torre para indicación a los barcos, que fue la primera de la historia, y por eso el nombre de faro viene de faros. Pues bien, arriba, según la descripción, es que te estoy hablando de memoria, pero te lo puedo encontrar. Arriba tenía un tritón en el que emitían sonido para en los días de niebla
tener una información acústica a mayores de la óptica, de la lumínica, para poder orientar a las naves que entraran en el puerto de Alejandría. Qué curioso. El mundo del sonido y la historia, repleto de enigmas y cosas sorprendentes. Pablo Arias, como siempre, compañero físico, director de esta sección de Historia de la Ciencia aquí en Ser Historia. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, muchísimas gracias a ti, Nacho. Como siempre, este programa, en este caso, va dedicado a todos los investigadores de acústica. Y muchas gracias, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.